Saludos, con usted el licenciado Osvaldo Sandoval Báez de Legítima Defensa, y hoy les quiero hablar del significado de la segunda enmienda. ¿Y por qué digo el significado de la segunda enmienda? Porque mire, muchas veces a las personas se les olvida que las leyes, la constitución, los reglamentos, todo lo que tiene que ver con regular una conducta, tiene una razón de ser. Las cosas no pasan en el vacío, y yo en los más de 20 años que llevo de abogado me he dado cuenta que a veces hasta los mismos tribunales se le olvida este concepto, que es el más básico de todos. La ley que usted quiere hacer valer, la ley que usted está interpretando, tiene una razón de ser. Por eso es que usted ve que en las leyes generalmente existe una parte que se llama exposición de motivos. ¿Y qué es lo que hace la exposición de motivos? Que te dice cuál era la intención del legislador. En el récord legislativo inclusive se graban las discusiones entre los senadores y los legisladores para uno saber qué era lo que ellos querían lograr con eso que se escribió. Fíjese que cuando un caso llega al tribunal y el tribunal tiene que evaluarlo y emitir una decisión, es porque alguien entiende que lo que está escrito ahí significa una cosa distinta a cómo se está aplicando. Así que es bien importante que usted sepa cuál es la razón de ser y qué es lo que significa la segunda enmienda, especialmente para mis amigos de la judicatura, que yo sé que ven mis videos, para que cuando usted tenga estos casos frente a usted, usted sepa de qué se trata, más allá de lo que se escribe en la demanda. Usted tiene que saber qué es lo que la segunda enmienda en sí mismo perseguía, para saber entonces cómo va a aplicar lo que está escrito. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el significado de la segunda enmienda? Entre los ciudadanos de la época, y por la época significa estos ciudadanos que vienen de Inglaterra y comienzan una nueva vida en los Estados Unidos, en lo que se llamaron las primeras 13 colonias, existía el temor de que el nuevo gobierno central instituido por la Constitución de los Estados Unidos llegara a ser demasiado poderoso. Claro, porque ellos salen huyendo de Inglaterra precisamente porque la monarquía era opresora. Pues entonces ellos no querían que eso pasara en este nuevo continente, en estas nuevas tierras donde ellos llegan a vivir. Por ese motivo se propusieron enmiendas para proteger la libertad de expresión, de prensa y de culto, entre otros derechos fundamentales. De esa propuesta se promulgaron 10 enmiendas a la Constitución, que ahora constituyen la Carta o Declaración de Derechos. La segunda enmienda, que fue ratificada el 15 de diciembre de 1791, es uno de esos 10. ¿Por qué hago hincapié en 1791? Porque como ustedes tienen que haber escuchado en otros videos que yo he hecho, y los jueces, ustedes que estén viendo esto, tienen que haber visto la referencia que yo hago en mis escritos, cuando la jurisprudencia de Bruen, que es el caso leading, habla de tradición histórica, la historia no empieza a mitad de camino. La historia, ¿dónde empieza? En el principio. Pues si la Constitución, específicamente la segunda enmienda, fue ratificada en 1791, ese es el punto de arranque cuando se están haciendo cualquier tipo de análisis. Pero, ¿qué es lo que dice la segunda enmienda? Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esa es una traducción. Obviamente la Constitución, por ser americana, lo tiene escrito en inglés. Así que, para entender el significado de la segunda enmienda, en primer lugar tenemos que identificar quién tiene el derecho a tener y portar armas. La contestación a esta pregunta es el pueblo. El preámbulo de la Constitución dice "We the people", nosotros el pueblo. O sea, ciudadanos americanos o residentes legalmente en los Estados Unidos y, por supuesto, en Puerto Rico. En el año 2008, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió el caso de District of Columbia versus Heller. En dicho caso, entre otras cosas, el Tribunal Supremo dijo: la segunda enmienda protege un derecho individual a tener y portar armas desconectado al servicio militar y el uso de dichas armas para propósitos tradicionales, tales como la legítima defensa. ¿Por qué el Tribunal Supremo habló de derecho individual? Porque ellos entraron en la evaluación de lo que es la milicia. Recuerde que, siendo necesaria una milicia bien organizada, había detractores, todavía hoy día lo hay, que hablan de que, no, porque ese derecho es para la milicia.
Pues ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que no. Un poquito más adelante de este video voy a explicar qué es lo que significaba la milicia, pero ya usted sabe con esta cita que esto no es paramilitar, esto es un derecho individual para cada individuo, que ya dijimos que es ¿qué? Ciudadanos y residentes legales de los Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos que ver en dónde los padres de la nación pusieron la segunda enmienda, y por pusieron es en dónde la escribieron, con relación a la totalidad de lo que es el escrito de la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Y dónde fue? Pues mire, la segunda enmienda se encuentra en la Carta de Derechos, o sea, en el área dispuesta para preservar los derechos individuales de las personas. De todos los lugares que pudieron haber escrito esto dentro de la Constitución, ellos escribieron la segunda enmienda en el área reservada para señalar los derechos individuales suyos y míos. Por tanto, nada de lo dispuesto en la segunda enmienda es para beneficio del gobierno. Nada. Todo lo contrario, la segunda enmienda se encuentra en la Carta de Derechos para prohibir al gobierno de impedir la posesión y portación de armas de las personas. ¿Y qué significa una milicia bien organizada? Que nos quedamos ahorita en eso. Pues mire, el significado de todo lo que dice la Constitución tiene que ser interpretado según el entendimiento del lenguaje en la época que se escribió. Esto también está decidido en Heller. No es como nosotros hablamos hoy. Para poder entender un escrito, usted tiene que transportarse y ver cómo se hablaba en el momento en que se escribió. ¿Cuál era el entendido de las personas? ¿Qué significado tenía para las personas cada palabra? A mí me pasa mucho que a veces la gente habla y no le da el significado a las palabras que tiene. Así que, ¿cuál era el significado? Pues mire, de acuerdo con la decisión de Heller, para el 1791, una milicia bien organizada significaba personas entrenadas y competentes con las armas. No significaba un militar del ejército. De hecho, en la nación americana todavía no existía un ejército porque se estaba formando la nación. Así que el concepto de que cuando habla una milicia bien organizada es para soldados es un concepto totalmente errado, porque en la época ni ejército había, o por lo menos no americano. Sí venían los ejércitos de Inglaterra. Eso es otro video. Para esa época la milicia estaba compuesta por toda la población adulta, independientemente de que se encontrara en servicio militar o no. ¿Por qué? Porque somos los que estamos. Estamos empezando una nación nueva. Tenemos que protegernos. Así que un ataque contra los... Para esa época no existían los estados, como Estados Unidos per se, lo que conocemos hoy. Pero para esa época, un ataque que viniera del extranjero acá era un ataque contra la nación, un ataque contra todos nosotros. Pues si tú eres adulto, tienes que defender la nación porque no hay más nadie. Así que ese era el significado. En el año 2004, antes de la decisión de Heller, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que esto es bien curioso porque depende si están los demócratas o los republicanos en el poder, el que esté como presidente nombra al director o al secretario, sería la palabra correcta, del Departamento de Justicia, y ellos pues van en contra de las cosas que ellos mismos hacen a menudo. Pero mire, para que usted sepa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el año 2004 emitió un informe en el que expresó: la segunda enmienda garantiza un derecho individual a tener y portar armas. Es un derecho de los individuos y no está restringido al servicio en la milicia. Los que hoy son anti-armas, por virtud de que son demócratas, pero pues, existen. Ya dijeron, esto es un derecho individual. Si usted quiere corroborar la información, pues aquí en pantalla les estoy dejando el enlace para que usted pueda ver el informe que hizo el Departamento de Justicia. ¿Y qué significa portar? Pues mire, en el caso de NYSERDA versus Bruen, el Tribunal Supremo Federal ratificó que portar armas es la habilidad de tener armas sobre su persona para la defensa en casos de confrontación. También se ratifica que no puede ser cualquier arma para cualquier propósito y restringe la tenencia y portación de armas que se encuentren en uso común a la nación americana, como por ejemplo pistolas y rifles semiautomáticas, lo que hoy en día se le llaman, mal llamados, rifles de asalto. Están cubiertos.
quiero hacer un paréntesis para decirle que tal cosa como rifle de asalto no existe. Eso es un término inventado por los demócratas con la única intención de vilificar, de llevar el mensaje de que es malo tener cierto tipo de arma de fuego. Pero a última hora el asalto es una acción y ningún arma puede llevar a cabo una acción. La acción la llevan las personas que tienen las armas. Una carabina puede ser del mismo calibre de lo que ellos llaman rifle de asalto, y la única diferencia entre uno y otro es que el mal llamado rifle de asalto se parece a las armas que usa el ejército. Mas sin embargo, la carabina, que no se parece, puede disparar el mismo calibre, la misma distancia, la misma velocidad, causar el mismo daño, pero esa no se le llama arma de asalto. Así que este término de arma de asalto es una cuestión de mercadeo de los antiarmas. Y cuando usted hable con sus amistades que le hablen de rifle de asalto, aproveche la oportunidad y corríjalo. Por último, ¿qué significa infringir? Ya sabemos que la segunda enmienda dice que no se puede infringir. Pues mire, todavía el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha definido infringir. Sin embargo, cuando el Supremo definió el resto de las palabras contenidas en la segunda enmienda, utilizó unos lexicógrafos en específico de la época. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que ya yo le hablé de portar, ya yo le hablé de tener, ya yo le hablé de milicia, porque todo esto el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya lo clarificó. Ahora vamos a hablar de infringir, que todavía no lo ha clarificado, pero cuando yo digo que usó unos lexicógrafos es porque, como les dije anteriormente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice, para yo evaluar qué quiere decir la segunda enmienda, yo tengo que ver qué significaban las palabras en ese momento, cómo la gente las entendía, qué valor se le daba. Y un lexicógrafo, si usted no lo sabe, es la persona que escribe diccionarios. Y por supuesto, el diccionario es el que te dice qué significan las palabras. Pues el Tribunal Supremo utilizó dos lexicógrafos en específico para la definición de milicia, para la definición de portar, para la definición de tener. Pues si usted sabe que el Tribunal Supremo ya utilizó dos lexicógrafos en específico para definir el resto de la segunda enmienda, cuando llegue la controversia sobre infringir, ¿a quién usted cree que va a usar? ¿A los dos? ¿A esos mismos? No va a decir, yo usé estos dos para definir el resto de la segunda enmienda, pero para infringir voy a usar a otro distinto. Si ya lo usó para todo lo demás, pues entonces lo voy a usar para estos también. ¿Qué dicen estos lexicógrafos que significaba la palabra infringir, o por lo menos que ellos entendían que era el significado en esa época en específico, cuando se escribe y cuando se ratifica? Esos dos lexicógrafos definieron infringir como impedir. Por tanto, podemos concluir con toda certeza que si el Supremo utilizó las definiciones de estos lexicógrafos para el resto de la enmienda, es a ellos mismos que utilizaría para definir infringir. Así las cosas, infringir, según la época, sería igual a impedir. Por tanto, el gobierno no puede impedir que las personas adultas que no estén prohibidas por ley tengan y porten armas. Es decir, el gobierno no te da permiso para portar armas. El proceso de licenciamiento es para que el gobierno te investigue, para descartar que no seas una de las personas prohibidas por ley, como dice el caso de Heller, mentalmente incapaz, convicto de delito grave, etc. Si usted tiene cualquier duda o pregunta, se puede comunicar con nosotros al 787-400-3317, Legítima Defensa. Gracias.